Las luces de la calle se colaban por las persianas entreabiertas, proyectando líneas afiladas sobre los azulejos de la cocina como barrotes de una celda. Sus llaves tintinearon al chocar contra la encimera cuando entró, sus tacones resonando en el silencio. Yo estaba sentado en la oscuridad, con los codos apoyados sobre la mesa, observando su silueta. El corazón no me latía con fuerza, ya lo había hecho antes, cuando seguí su coche hasta el otro lado de la ciudad y la vi entrar al apartamento de otro hombre como si fuera suyo. Ahora estaba helado. No me notó al principio. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y bebió un largo trago, como si acabara de correr una maratón. Entonces se giró y me vio. Se sobresaltó. Solo por un segundo, pero lo noté. Su brazo se sacudió levemente, la botella casi se le cayó. Luego se puso esa sonrisa. La misma que usaba con los camareros y los vecinos. Inofensiva. ¿Ulire? Falsa. Hola, amor, dijo, con una voz demasiado ligera. No pensé que seguirías despierto. No me moví. Ni parpadeé. Era su departamento, dije, con voz baja y plana. Su expresión se resquebrajó. No se rompió. Solo se agrietó. Como algo viejo y frágil que acaba de soltarse de las manos pero aún no ha tocado el suelo. No dijo nada. El silencio se alargó. Luego, simplemente. ¿De qué estás hablando? Incliné apenas la cabeza, lo justo para hacerle saber que no pensaba jugar al tonto. ¿Sabes de quién hablo? El de la barba. Alto. Coche negro. El apartamento con la puerta verde, cerca de la 9ª con Carver. Me miró fijamente. Y por primera vez en quizá 2 años no tenía nada preparado. Ninguna mentira. Ninguna dulzura manipuladora. Solo esa mirada vacía detrás de los ojos donde empezaba a filtrarse la verdad. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Nada. Me levanté despacio, las patas de la silla chirriaron contra el suelo como un grito en una película de terror. Ella volvió a estremecerse. Odiaba los ruidos fuertes. No hagas esto, Daniel, murmuró, mirando al suelo. No estoy haciendo nada. Lo hiciste tú. Su rostro se transformó en algo más feo. Su verdadero rostro. El que había vislumbrado por meses, pero del que siempre apartaba la vista. ¿Sabes qué? Espetó. Tal vez si no hubieras hecho que nuestra vida se sintiera como una muerte lenta, no habría necesitado a alguien que me hiciera sentir viva. Boom. Ahí estaba. Pasó del silencio al ataque nuclear en menos de 10 segundos. El estómago me dio un vuelco. No por lo que dijo, sino porque entendí que lo creía de verdad. Ni siquiera estaba arrepentida. Creía tener razón. Dime su nombre, pedí. No. Dime qué tiene el que no tenga yo. Se rió. Por Dios, madura, Daniel. No se trata de lo que él tenga. Se trata de lo que tú perdiste. Algo dentro de mí se movió. No era rabia. No era tristeza. Era claridad. Pasé junto a ella. Tomé su teléfono de la encimera. Trató de arrebatármelo, pero demasiado tarde. Deslicé rápido. Mensajes. Fotos. Notas de voz. Todo. No me inmuté. Ni siquiera lo sentí. Era como ver una película de la que ya conoces el final. ¿Eres repugnante?, le dije. Cruzó los brazos con el mentón en alto. Entonces vete. Actúas como si yo fuera la mala, pero llevas meses sin tocarme. Me cansé de esperar. No sabía que el matrimonio tenía fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad, dijo con frialdad. Tú solo la pasaste por alto. El siguiente minuto fue silencio. Ella salió de la cocina. Yo me quedé. Y en ese momento, con el zumbido del refrigerador detrás de mí y las barras de luz pintadas por la farola sobre mis pies, supe algo con certeza: lo que fuera que había sido este matrimonio, estaba muerto. Y yo llevaba tiempo viviendo en la tumba. No dormí esa noche. Ella sí. Incluso después de azotar la puerta del dormitorio, se acurrucó en nuestra cama como si nada hubiera pasado,
como si la noche no hubiera resquebrajado el suelo bajo nosotros. Me senté en el suelo de la sala, apoyado contra el sofá, mirando la pantalla parpadeante del televisor que nunca encendí. La mente me daba vueltas, pero el cuerpo era piedra. Ella dormía como una roca. ¿Cómo demonios puedes dormir así después de ser descubierta? ¿Después de decir lo que dijo? Por la mañana, ya ni siquiera estaba enojado. Eso fue lo que más me asustó. Solo me sentía vacío. No entumecido, no destrozado. ¿Hueco? Como si me hubieran vaciado por dentro y dejado solo el silencio. Entró a la cocina con una de mis camisetas. Sin sujetador, con las piernas desnudas, con ese aire de superioridad, como si no hubiera pasado nada. Se sirvió café, revisando su teléfono, sin decir una sola palabra. Finalmente, dije. ¿Vamos a hablar de lo de anoche? Ni siquiera levantó la vista. No si vas a seguir haciéndote la víctima. La víctima. Casi me eché a reír. Yo estaba viendo desangrarse nuestro matrimonio y ella preocupada por juegos de roles. No respondí. Solo me quedé sentado a la mesa, con los ojos fijos en ella. Tras un largo sorbo, finalmente alzó la mirada y me lanzó esa sonrisita cansada que usa cuando va a mentir. Mira, empezó. No digo que haya estado bien, pero no lo planeé. Simplemente pasó. No lo buscaba. Conectamos. Fue fácil. Tú y yo no hemos sido fáciles en años. La miré. Trataba de vendérmelo como si se hubiera tropezado y caído, por accidente, en el sofá de otro. No solo engañaste, dije. Te involucraste. Leí tus mensajes. Planeaste fines de semana. Le mandaste selfies. Le dijiste que lo amabas. Rodó los ojos. Ay, por Dios, Daniel. Actúas como si hubieras sido perfecto. Yo nunca fui infiel. Solo estaba sola, espetó. Dejaste de escucharme. Dejaste de preocuparte por cómo me sentía. Ya ni siquiera me miras igual. Pude haber gritado. Pude haber lanzado algo. ¿Pero para qué? Ella ya había reescrito la historia en su cabeza. No era la villana. Era la sobreviviente. Y entonces lo dije. Quiero que te vayas. Parpadeó. ¿Qué? Quiero que salgas de esta casa. Empaca tus cosas. Quédate con él, en un hotel, o ve a casa de Clara como has fingido por meses. Pero estoy harto de verte fingir que yo soy el problema. Y se fue. No, Daniel. No me voy a ningún lado. Esta también es mi casa. Algo se rompió detrás de mis ojos. No fue rabia ni determinación. Entonces me iré yo. Pero tú le dirás a tu madre por qué me fui. Y a tu hermana. Y a todos esos amigos de pareja que creen que eres una santa. La mandíbula le tembló. No te atreverías. Ponme a prueba. Hubo una pausa. Bajó la mirada. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza como si quisiera arrojarla. Pero no lo hizo. En cambio, dijo. Está bien. Me iré. Pero más te vale no intentar dejarme mal. No eres el único con pruebas. Haz lo que quieras, dije. Ya incendiaste esta casa hasta los cimientos. Subió. 20 minutos después bajó con 2 maletas y una bolsa. No lloró. No pidió perdón. No miró atrás. Solo tomó sus llaves y salió por la puerta como si llegara tarde a un desayuno. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Max se acercó y se sentó a mi lado. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que apoyó su cabeza en mi regazo. No lloraba por ella. Lloraba por quien creí que era. Y ese hombre, la versión de mí que creyó en ella, murió con el clic de esa puerta al cerrarse. Estuvo fuera 3 días. 3 días de silencio en la casa que alguna vez se sintió como un hogar. 3 días caminando por los mismos tablones de madera que yo mismo ayudé a colocar, rozando con los dedos la foto de boda colgada en la pared. Su sonrisa falsa, de pronto, se volvió obvia de una manera que nunca lo había sido antes. No supe nada de ella. Ni una llamada.
Ni un mensaje. Ni siquiera un texto de furia. Era como si me hubiera despegado como una calcomanía y hubiera seguido adelante. El cuarto día recibí una llamada. No de Jessica. De él. Número desconocido. Casi no contesto. Pero algo en el estómago me dijo que debía hacerlo. ¿Lo hice? ¿Daniel? Dijo con tono engreído, como si esperara que explotara. Soy Alejandro. Creo que deberíamos hablar de hombre a hombre. Hubo una pausa. No dije nada. Siguió. Ella me contó lo que pasó. Solo quería que lo supieras por mí. Jessica y yo estamos juntos ahora. Me importa. Tal vez no lo creas, pero tampoco lo planeamos. Otra vez esa línea. Simplemente pasó. Como si el amor fuera un agujero en la tierra que se abre y uno se cae sin darse cuenta. Ella ha sido infeliz por mucho tiempo, añadió. ¿Te lo dijo antes o después de la tercera vez que te acostaste con mi esposa? Respondí, con voz firme. Pausa. Mira, lo entiendo. Estás furioso. Yo también lo estaría. Pero no lo descargues con ella. Sé hombre. Colgué. Volvió a llamar. Lo mandé directo al buzón. Luego me quedé ahí, tal vez 20 minutos, con el teléfono vibrando sobre la encimera mientras miraba la tostadora como si pudiera darme respuestas. Esa misma tarde apareció. Ni siquiera tocó. Entró como si nada, con ese aire fingido de normalidad, como si aún fuera su casa. Max ladró una vez y retrocedió, como si ya no la reconociera. Entró a la sala con su bolso al hombro. Solo vine por unas cuantas cosas más. No vengo a discutir. Me paré en el marco de la puerta, brazos cruzados. ¿Le pediste a tu novio que me llamara? Sonrió como si estuviera orgullosa. Pensó que te vendría bien un cierre, dijo, arrastrando esa última palabra como si estuviera en un podcast de autoayuda. Le dije que no lo tomarías bien. Me reí. Una risa seca, amarga, que salió de un lugar nuevo en mí. ¿Cierre? Repetí. Jessica, te vi mentirme durante meses. Te vi arreglarte para él en nuestro espejo. Te oí fingir gemidos en la ducha mientras le testeabas con el volumen en silencio. No necesito un cierre. Necesito un equipo de descontaminación. Se le borró la sonrisa. Se puso tensa. Siempre tienes que ser tan dramático. Ah, sí. Lo dice la mujer que voló un matrimonio porque se aburrió. No destruí nada. Solo quería volver a sentirme yo misma. Di un paso al frente. Lo justo para que dejara de moverse. Sigues diciendo eso como si fuera una excusa profunda. Ni siquiera sabes quién eres. Le mientes a todos, a mí, a tu familia, a tus amigos, hasta a ti misma. ¿Sabes qué, Daniel? Soltó, ahora ardiendo por dentro. Al menos él me ve. Al menos él me escucha. Hace años que no me preguntas cómo estoy. La miré. No se inmutó. Lo creía de verdad. No querías una pareja, le dije. Querías un club de fans. Esa sí la golpeó. Se dio vuelta de golpe, subió las escaleras furiosa. Recogió unas bolsas y bajó 10 minutos después sin decir una palabra. Ni siquiera una mirada. Justo cuando llegó a la puerta, se detuvo. Mano en el picaporte. ¿Sabes? Dijo sin girarse. Tal vez si te hubieras esforzado un poco más, nada de esto habría pasado. ¿Se fue? Y en ese momento, por fin lo entendí, no me había traicionado recientemente. Se había ido hace mucho tiempo. Yo simplemente no lo vi. O tal vez no quise verlo. Después de esa segunda partida, esta vez definitiva, me quedé en el pasillo sin moverme por casi una hora. Solo miraba la puerta por la que se fue, como si fuera a abrirse de nuevo. No esperaba que regresara. Estaba esperando sentir algo. Lo que fuera. Pero no sentí nada. Ni furia. Ni dolor. Solo un silencio sordo, el tipo que se instala en una casa abandonada después de una tormenta. Finalmente,
Entré a la sala y me desplomé en el sofá. Max saltó junto a mí, apoyando la cabeza en mi muslo. Él debía saberlo. Siempre lo sabe. Le rasqué detrás de las orejas y susurré, buen chico, como si fuera lo único que todavía supiera decir. Esa noche abrí una botella de whisky que había estado guardando desde nuestro aniversario. Recuerdo haberla elegido hace 2 años. Ella me mandó una foto desde algún bar carísimo y dijo, un día la compraremos para una ocasión especial. Resultó que la ocasión especial fue el día en que mi esposa me dejó por alguien que conoció en una conferencia de trabajo. Me senté allí, bebiendo, revisando sus viejos mensajes, releyendo las señales que debía haber visto. Los mensajes de voy a trabajar hasta tarde. El súbito hábito del gimnasio. Las noches en casa de Clara sin cargador. Aquella vez que llegó con el labial corrido y me dijo que era de tanto reírse en la cena. Fui un idiota. Y lo peor de todo es que quería creerle. Quería con todas mis fuerzas estar equivocado, ser solo el esposo inseguro, el que se imaginaba cosas. Pero en el fondo, yo sabía. Mi instinto lo sabía. Max lo sabía. Todos menos yo lo sabían. A la mañana siguiente recibí una llamada de su hermana, Clara. Su voz sonaba tensa. Hola, ¿podemos hablar? ¿Sobre Jessica? Pregunté. Pausa. Sí. Nos encontramos en una cafetería a mitad de camino entre nuestras casas. Se veía agotada, como si tampoco hubiera dormido. Jugaba con los sobrecitos de azúcar mientras yo sorbía un café quemado y esperaba. Solo quiero que sepas, dijo finalmente, que yo no lo sabía. No hasta hace poco. Y cuando me enteré, le dije que estaba siendo asquerosa. Esa palabra. ¿Asquerosa? Sonó distinto viniendo de alguien de su propia sangre. Dijo que tú estabas distante, continuó Clara. Que ya no estaban cerca desde hace tiempo. Pero aunque eso fuera cierto, lo que hizo sigue estando mal. Asentí lentamente. Agradecí su honestidad. No tenía por qué dármela. Está en una especie de cabaña junto al lago, añadió. ¿Con él? Claro que sí. Ese lugar del que siempre hablaba, que deberíamos rentar algún día para un fin de semana tranquilo. Donde decía que quería tomar vino junto al fuego. Ahora probablemente estaba allí haciendo justo eso, con Alejandro. Dijo que quizá vuelva la semana que viene a recoger el resto de sus cosas. Me encogí de hombros. Puede mandar a alguien. Me da igual. Clara me miró con algo entre compasión y reproche. ¿Te importa? Y debería. No, dije. Me importaba una versión de ella que nunca existió. Creo que amé a alguien que solo era buena fingiendo. No discutió. Antes de despedirnos, me dijo. Por lo que vale, todos pensábamos que ella tenía suerte de tenerte. Todos. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No fue por ego. Fue por la confirmación de que no estaba loco, de que no había imaginado todo lo bueno que había puesto en ese matrimonio. Regresé a casa y empaqué todo lo que me la recordaba. Fotos, cartas, la vela que compró en Italia, su bata, la maldita manta que adoraba. Cada recuerdo falso. Todo. No lo quemé. No lo rompí. Solo lo metí en una caja, la cerré con cinta y la empujé al fondo del ático. Había terminado de hacerle espacio a un fantasma. 3 días después llegué a casa y encontré el garaje abierto. Max ladraba desde adentro con esos gruñidos cortos y enfadados que solo hace cuando alguien que no le inspira confianza está cerca. Lo sentí en el estómago antes de verlo. Su coche aparcado en el camino, como si nada hubiera pasado. Como si aún viviera aquí. Entré ya con la mandíbula apretada. Ella estaba en la sala, descalza, bebiendo de una de mis tazas. Las piernas recogidas en el sofá como si acabara de volver de una clase de yoga. Algunas de sus cosas estaban apiladas en el suelo. Libros que no podía dejar, un neceser de maquillaje, uno de esos suéteres enormes que siempre me robaba. Alzó la vista con naturalidad. Hola. Eso fue todo lo que dijo. Hola. Como si no hubiera detonado mi vida entera. ¿Quién te dio permiso para volver aquí? Pregunté, voz firme, dura.
Alzó una ceja, como si el irracional fuera yo. Relájate. Solo vine a recoger lo que me falta. Dijiste que no te importaba. También dije que mandaras a alguien. Cobran, replicó. Y como estás siendo tan noble con todo esto, pensé que no te molestaría. Me acerqué. Max gruñó. Ella tuvo el descaro de fruncirle el ceño. Haz callar a tu perro, espetó. Tiene mejor instinto que yo, respondí. Sabe en quién se puede confiar. Rodó los ojos y volvió a beber café. Sigues siendo un dramático. Fui hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Tienes 10 minutos. Soltó una risa breve, sarcástica. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Decirles que tu esposa volvió a casa? Ya no eres mi esposa. Eres una extraña. Y un minuto más aquí es allanamiento. Eso la detuvo. Algo se encendió en sus ojos. No creo que esperara esa línea. ¿De verdad vas a ser tan frío? Dijo en voz baja, poniéndose de pie, dejando la taza sobre la mesa sin posavasos, como para hacer daño. No respondí. Después de todo lo que hemos vivido, continuó, después de todos estos años, ¿simplemente lo apagas? No, dije. Tú lo apagaste. Yo solo estoy limpiando el desastre. Se quedó inmóvil un momento. Como si esperara que cediera, que dijera te extraño, o podemos arreglar esto, o cualquier otra frase patética que la salvara de su culpa. Pero no lo hice. Así que se agachó, tomó sus bolsas y se las colgó al hombro. Al pasar junto a mí, murmuró. Te vas a arrepentir de esto algún día. No me moví. Ya me arrepentí de todo lo que vino antes, respondí. Se detuvo en el porche y se giró. Solo una vez. Su rostro estaba en blanco, pero su voz tenía ese filo amargo que llegué a conocer demasiado bien. Él es mejor para mí de lo que tú fuiste jamás. Me hace sentir que importo. Le lancé una última mirada. Entonces ve y importa en otra parte. Subió a su coche y azotó la puerta con más fuerza de la necesaria. Salió del camino como una adolescente en plena rabieta. Max se sentó a mi lado en la entrada. Ambos la vimos desaparecer. Y esta vez, supe que no volvería. Esa noche me senté en la cocina mucho después de que el sol se escondiera. El tipo de silencio que se te pega a la piel se había instalado en la casa. No había conversación, ni platos tintineando, ni risas fingidas llenando el aire. Solo el crujido ocasional de la madera y la respiración pausada de Max bajo la mesa. Abrí su cajón. Tenía uno. Todo un cajón en la cocina lleno de su desorden. Cupones que nunca usó. Bolígrafos que no funcionaban. Una libreta a medio escribir que decía cosas por las que estoy agradecida. La hojeé sin saber exactamente por qué. Tal vez esperaba encontrar mi nombre. Tal vez buscaba alguna prueba de que significaba algo para ella. Página tras página, fecha tras fecha. Café en el porche. Día de uñas con Clara. Sol. Dormir hasta tarde. Mi nombre no apareció ni una sola vez. Me reí. Bajo. Amargo. Claro. Los días siguientes se fundieron unos con otros. Fui a trabajar, volví a casa, paseé a Max, preparé la cena. Pero todo era distinto ahora. La casa se sentía más grande. La cama más fría. Y no solo físicamente. Era como si todo el calor hubiera sido arrancado. Lo que quedaba era solo yeso y recuerdos. La gente empezó a llamar. Su madre, fingiendo no saber nada. ¿Todo bien entre ustedes? Como si Jessica no le hubiera contado todo primero. Algunos amigos en común también. Podía leer entre líneas. No querían tomar partido. Pero morían por saber el chisme. No se los di. Solo dije. No funcionó. Y dejé que el silencio hiciera el resto. La única conversación real que tuve fue con Clara, otra vez. Vino unos días después, esta vez con comida para llevar y una botella de vino. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo. No tienes que fingir que estás bien. Ella te destrozó.
Me encogí de hombros. Sí, pero me hizo un favor. Eso la detuvo. Me recosté en la silla y exhalé lento. ¿Sabes qué descubrí? Yo era miserable. Y no lo sabía. Me aferraba a una idea de lo que se suponía que éramos. Pero ella ya me había dejado hace tiempo. Mentalmente. Emocionalmente. Yo estaba solo en ese matrimonio. Clara asintió en silencio. Creo que siempre estuvo persiguiendo algo, dijo. La próxima emoción, el siguiente cumplido, el próximo tipo que la hiciera sentir que importaba más de lo que realmente importaba. Sí, dije. Y yo seguía tratando de importar menos, solo para mantener la paz. Ahí estaba. Esa frase dolía incluso al decirla. Incluso para mí. Comimos casi en silencio después de eso. En un momento, ella dijo. Lamento que haya terminado así. Pero yo no. Esa noche dormí de verdad. Sin pesadillas. Sin despertarme empapado en sudor. Solo el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana y Max acurrucado a mi lado, como si supiera que todo había terminado. Y por primera vez en meses, desperté sin miedo, sin confusión. Solo con una especie de paz tranquila. Una página en blanco. Y supe que eso era el comienzo. La semana siguiente se convirtió en un proceso de muda. Empecé por el dormitorio. Quité todas las fotos enmarcadas de nosotros, el viaje a Asheville, la cena de aniversario en ese restaurante absurdo en la azotea, la donde posábamos frente a la chimenea de sus padres como una pareja de catálogo. Fue todas. Las metí en cajas y las empujé al fondo del closet de visitas. Luego deshice la cama. Su perfume seguía impregnado en las sábanas, aferrado a la almohada como un fantasma que aún no sabía que estaba muerto. Las lavé 2 veces. No fue suficiente. Terminé tirando todo el juego y comprando uno nuevo. Gris carbón. Frío. Limpio. Honesto. El closet fue lo siguiente. Limpié el estante superior donde guardaba esas cajas de zapatos que nunca tocaba, tiré los vestidos que olvidó, la chaqueta que dejó atrás como si fuera una miguita de pan, probablemente para tener una excusa para volver algún día. Ya no más. Doné varias bolsas a beneficencia. Ni me molesté en avisarle. Ella no preguntó. Ni una sola vez. Era como si se hubiera desvanecido por completo. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin intento de reconciliación. Creo que eso fue lo peor, el silencio de su traición. El hecho de que no luchara por nada. Hacía que todo lo que alguna vez dijo se sintiera retroactivamente falso. Esser te amo. Esser eres mi mejor amigo. La forma en que solía dibujar círculos con el dedo en mi mano mientras veíamos televisión como si yo fuera su mundo entero. Resultó que solo era un reemplazo temporal. Pero el día que rompió por completo la rutina fue un domingo. Estaba en el patio, limpiando hojas del porche, cuando oí una voz. Una familiar. Me di vuelta y vi a Alejandro en mi jardín, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, parado ahí como si fuéramos a tener una charla civilizada. Me dio un leve asentimiento. Daniel. Sé que esto es incómodo. Solté el rastrillo. Tienes 30 segundos, dije. Solo, mira, no vine a pelear. Jessica no está bien. Está cayendo en picado. Pensé que debía saberlo. Parpadeé. ¿Debía saberlo? No lo admitirá, pero te extraña. ¿Esto? La vida que tenían. Avancé despacio, mandíbula tensa. ¿Crees que me importa? Dije, más bajo ahora. ¿Crees que quiero actualizaciones sobre la mujer que destruyó mi confianza y encima quiso echarme la culpa? Se quedó helado, como si esperara una respuesta más emocional. Como de postal. Ella no está hecha para las consecuencias, continué. Miente, usa a la gente, y cuando todo se va al diablo, se hace la víctima. Déjame adivinar, ahora te hace sentir a ti como el malo, ¿no? No dijo nada. Su silencio fue la respuesta. Suerte con eso, dije, dándome la vuelta hacia la casa.
Solo asegúrate de no parpadear. Es justo en ese momento cuando clava el cuchillo. Mira, dijo de pronto. No me enorgullece como empezó, pero sí me importa. Me giré una última vez. Entonces mereces todo lo que te espera. Y con eso, entré a la casa y cerré la puerta. No miré por la ventana. No lo vi irse. Solo me quedé ahí, en mi cocina, respirando el silencio. Y sonreí. Porque entendí que esto ya no era duelo. Era libertad. 2 semanas después, recibí un correo electrónico. Sin asunto. Solo su nombre en el campo del remitente, Jessica Warren. Como si ese nombre aún tuviera algún peso para mí. Lo miré durante un minuto antes de abrirlo. Parte de mí esperaba veneno. Otra parte, una trampa. Y, en el fondo, una pequeña parte esperaba un intento patético de cierre. Me equivoqué. Era una disculpa de 3 líneas. Sé que te hice daño. No pido perdón. Solo espero que algún día veas que estaba perdida, no que fui cruel. ¿Perdida? Todavía no lo entendía. Siempre creyó que sus mentiras eran un subproducto de la confusión, como si la traición fuera un efecto secundario involuntario de sentirse incomprendida. No estaba perdida. Sabía exactamente dónde estaba la noche que entró al apartamento de otro hombre. Y desde luego sabía dónde estaba yo, en casa, doblando ropa, recalentando sobras, esperando despierto como un idiota porque ella tomaba algo con Clara. No respondí. No le daría la satisfacción de saber siquiera si lo había leído. En cambio, abrí una nueva carpeta en mi bandeja de entrada y metí ahí todos los correos, fotos y cualquier resto de correspondencia con ella. Luego la archivé. Fuera de la vista. Fuera de mi vida. Al día siguiente cambié la cerradura. No porque creyera que volvería, sino porque yo quería hacerlo. No era por seguridad, era simbólico. Mi manera de reclamar el espacio. Mi casa. Mi vida. Compré toallas nuevas, platos nuevos, incluso un cepillo de dientes nuevo. A veces, me sorprendía alcanzando cosas que ella solía tener, su granola, sus infusiones raras, y sentía un pinchazo al notar que ya no estaban. Pero ese pinchazo se atenuaba más rápido ahora. Ya no era duelo. Era solo memoria muscular desvaneciéndose. Ese sábado hice algo que no había hecho en más de un año. Invité gente. Amigos cercanos. Solo algunos. Hicimos una parrillada en el patio trasero. Max corría dando vueltas por el césped. La gente reía. La fogata brillaba como antes de que todo se volviera tóxico. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que fingía disfrutar. No forzaba sonrisas ni repasaba respuestas ensayadas a cómo van las cosas con Jess. Ya no era mi problema. Incluso me descubrí hablando con alguien nuevo. Se llamaba Mariela, amiga de una amiga. Era amable. Aguda. No preguntó una sola vez por Jessica. Solo habló conmigo. Y me sentí visto otra vez. No por lo que había pasado. No por lo que había sido. Sino por lo que aún podía llegar a ser. Esa noche, después de que todos se fueron y el fuego se apagó, me quedé descalzo en el porche con Max a mi lado. Miré el cielo, una de esas noches tan claras que de verdad se ven las estrellas, y pensé, así se siente sanar. No es ruidoso. No es cinematográfico. Es silencioso. Constante. Real. Y empieza cuando dejas de rogarle a la tormenta que pase, y por fin decides salir de la lluvia. Unos días después del asado, recibí una carta por correo. No una factura. No propaganda. Un sobrescrito a mano con mi nombre, en su letra. La misma letra que usaba para las tarjetas de cumpleaños. Para los post-its que dejaba en la nevera antes de irse al trabajo. Me quedé de pie en la entrada, mirándolo. Mi primer impulso fue romperlo. Tirarlo. Quemarlo. Cualquier cosa menos leerlo. Pero la curiosidad es un veneno lento. Así que lo abrí. La carta era larga, 2 páginas completas, por ambas caras,
Escrita con esa caligrafía inclinada y demasiado perfecta que usaba cuando quería parecer delicada. Manipuladora, en retrospectiva. Como si supiera envolver palabras en seda y dártelas como si fueran verdades. Hablaba de todo. De su confusión. De que no quiso hacerme daño. De que no sabía cómo pedir más sin sonar egoísta. Pero lo que de verdad se quedó clavado fue esto. Seguí esperando que lucharas por mí, pero no lo hiciste. Y eso rompió algo en mí. Esa línea me cayó al pecho como un ladrillo. La leí 2, 3 veces. Y cada vez golpeaba distinto. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era tan retorcida. Quería que peleara por ella, mientras se metía en la cama de otro. Quería que la persiguiera, mientras empacaba su maleta de mentiras. No era arrepentimiento. Era una confesión disfrazada de chantaje emocional. Y en ese momento, sentí algo extraño. No rabia. No dolor. Lástima. Porque Jessica no era fuerte. No era poderosa. Era una mujer aterrada de estar sola, de no ser vista, de sentarse en silencio sin aplausos. Así que llenaba el vacío con atención. Con validación barata. Con alguien que la hiciera sentir brillante otra vez, aunque fuera por un rato. Doblé la carta, la metí de nuevo en el sobre y escribí una sola palabra en el frente, con marcador negro grueso. Devuelto. A la mañana siguiente, la dejé en el buzón y me alejé sin mirar atrás. Desde ese momento, todo empezó a ir más rápido. Los papeles del divorcio llegaron la semana siguiente. Ya estaban presentados. Limpios. Sin oposición. Ni siquiera intentó discutir por la casa. Ni pelear por nada. Era como si ya hubiera pasado a su próxima escena. Su siguiente papel. Su nuevo público. La fecha de la audiencia llegó y se fue. Me presenté solo, con un traje que no usaba desde nuestra fiesta de compromiso. Firmé los papeles. Vi a la secretaria sellar los documentos como si validara un ticket de estacionamiento. Estaba hecho. Así. Sin más. 6 años reducidos a papeleo y un juzgado sin alma. Salí del edificio y me quedé en la acera, dejando que el viento me golpeara la cara. No lloré. No llamé a nadie. No lo necesité. Ya no era una pérdida. Era una liberación. Y en ese momento, rodeado de extraños en una ciudad que no dejaba de girar, sentí algo que se me había escapado por meses. Paz. La clase de paz que no viene de arreglar algo roto, sino de alejarte antes de que te rompa a ti también. Han pasado 3 meses. 3 meses desde la firma final. Desde que su nombre dejó de aparecer en mi bandeja de entrada, en el registro de llamadas, en mi vida. Ya no me despierto esperando un mensaje. No reviso el camino de entrada buscando su coche. No escucho sus pasos en el pasillo. El silencio que antes sentía como un castigo, ahora se siente como aire. La casa se ve diferente. Vivida, no decorada. Pinté las paredes. Quité ese gris polvoriento que ella insistía en que era neutral y elegante. Lo reemplacé por un verde profundo en el dormitorio y un azul marino en el pasillo. Es más oscuro. Más cálido. Mío. Su estante en el baño ya no existe. Lo transformé en espacio para plantas y velas que de verdad me gustan. La cocina ya no huele a sus perfumes. Huele a ajo y café recién hecho. A mañanas que ahora me pertenecen. Adopté otro perro. Una perrita rescatada que se llama Luna. Max la adora. Corren juntos por el jardín como si fueran niños. Duermen acurrucados al pie de la cama. Creo que los animales perciben cuando la energía cambia. Y cualquier tormenta que Jessica haya dejado atrás, ya no está. ¿Y ella? Lo último que supe fue que Alejandro la dejó. Clara lo soltó una noche, durante una llamada. Al parecer, Jessica trató de jugarle las mismas cartas, respuestas tardías, juegos crípticos, actitudes cambiantes. Pero él no estaba hecho para tolerarlo. La dejó en mitad de un viaje de fin de semana. Se llevó el coche. Le dejó la cuenta. No me reí.
No me regocijé. Solo dije. Era de esperarse. Porque la gente como ella no cambia. Solo rota los espejos, esperando que su próximo reflejo sea más bonito que el anterior. Yo, en cambio, sí cambié. Ya no soy el hombre que se sentaba en la oscuridad esperando que su esposa regresara de la cama de otro. Ya no soy el tipo que callaba para evitar conflictos o se hacía pequeño para que alguien más estuviera cómodo. Ahora soy más fuerte. No en volumen, sino en presencia. Hablo claro. Pongo límites. No confundo atención con amor, ni validación con lealtad. Y aprendí la verdad más dura y más hermosa. A veces, la persona por la que pelearías contra el mundo, es la que te clava el cuchillo por la espalda. Pero no es la traición lo que te define. Es lo que haces después. Así que si alguien que está leyendo esto se encuentra donde yo estuve, sentado en una cocina que huele a mentiras, aferrado a alguien que ya se soltó, escucha con atención. Déjala ir. Aléjate. No porque ella no importe. Sino porque tú sí importas. Y cuando llegue el silencio, no lo temas. No es el final. Es el comienzo de algo real. Daniel.